Buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Life. En esta ocasión he querido dedicárselo a Half-Life Alyx, el último título oficial de la saga que Valve sacó a la luz en 2020, ya que hacía tiempo que no mostraba un análisis de algunos aspectos de su lore. Que ya va siendo hora. Para este vídeo me he centrado en hablar de la zona de cuarentena, un gran territorio donde ocurre prácticamente el 95% de la aventura que tiene Alyx. ¿Pero qué es exactamente esta área? La forma más fácil de resumirlo sería un distrito de varios kilómetros cuadrados, que engloba desde hoteles y zoos abandonados, hasta estaciones de metro subterráneas. Se considera parte de Ciudad 17, salvo que allí no viven civiles, debido a que la fauna y flora de Xen ha consumido el lugar. Se sabe que el Imperio Combine ha tratado por todos los medios de evitar el avance de estas plantas alienígenas y criaturas, sellando completamente el lugar, con muros mecánicos de varios metros de altura, que ya vimos en Half-Life 2. Previo a los avances del juego, los Combine ya organizaron fuerzas de limpieza para controlar la infestación de Xen y evitar que la biomasa siga creciendo por el territorio, mandando hombres y mujeres a erradicar esta plaga como un trabajo a cambio de un salario, similar a protección civil. Pese a que llevaban un equipo preparado como trajes protectores amarillos y blancos, guantes, botas y máscara de gas con filtros de aire para evitar respirar el aire infeccioso de la zona de cuarentena, no estaban preparados para lo que les esperaba. La operación fue un fracaso, ya que todos los equipos que mandaban, incluyendo soldados a modo de escolta, acababan devorados por los Barnacles o zombificados por los Headcrabs. Alyx jamás encuentra uno de estos supervivientes, tan solo cadáveres o zombies. Varias veces podemos ver que al menos llegaron a hacer parte de su trabajo, rociando las áreas infestadas con un tipo de líquido naranja que forma una espuma alrededor de las plantas y las solidifica, convirtiéndose en una capa dura e impidiendo que puedan seguir expandiéndose. Este líquido, de hecho, es sacado de las salivas de las hormigas león, ya que en una parte de la zona de cuarentena podemos ver cómo las están ordeñando para producir esta espuma anaranjada. Dado que la zona de cuarentena está dentro de Ciudad 17, no es una sorpresa encontrarnos con los mismos enemigos que ya vimos en Half-Life 2, Headcrabs, zombies, Barnacles y las hormigas león han hecho de este distrito abandonado su nuevo hogar. Pero también hay nuevas variedades nunca vistas por Freeman, como el Headcrab blindado, el Reviver y la hormiga león escupidora, que es muy similar a la obrera del episodio 2. Vemos nuevas clases de zombies, como el zombie blindado, el zombie revivido y el zombie ciego. Este último es el resultado de un humano tras exponerse durante un tiempo no especificado a un Xen-Cofer, inhalando sus esporas infecciosas y mutando completamente. El único que encontramos en todo el juego se halla en la destilería y es apodado como Jeff. Mención especial a los tentáculos del primer Half-Life, que también habitan en la zona de cuarentena en forma de crías, pero estos no son considerados enemigos, ya que su diminuto tamaño impiden que puedan hacer daño a Alyx. Extrañamente, nunca vemos un Fast Zombie o un Poison Zombie. Los Fast Headcrabs iban a aparecer, pero se retiraron porque serían demasiado rápidos para el jugador en la realidad virtual, implicando que originalmente íbamos a pelearlos en la zona de cuarentena. Aún así, su modelo y sus animaciones existen dentro del juego y pueden ser invocados a través de la consola. Dado que hay áreas y edificios abandonados que no llegamos a visitar, quién sabe si dichos enemigos habitan allí u otras criaturas de Xen nunca vistas por Alyx. Como siempre, es cosa de los fans teorizar sobre esto más allá del contenido oficial que Valve nos muestra. Pero volviendo a lo que se sabe, pese a los esfuerzos de los Combine por contener la propagación de Xen, sus muros y mecanismos no son perfectos. Russell, al comienzo del juego, ya nos confirma que ocasionalmente algún zombie consigue escapar del área de contención. A esto hay que sumarle los Barnacles, que al reproducirse asexualmente por medio de esporas, pueden con facilidad propagarse fuera de las barreras y acercarse a los núcleos urbanos de Ciudad 17. Solo un acceso es visto por Alyx, por lo que se desconoce si hay más formas de entrar. Curiosamente hay una completa ausencia de soldados Combine supervisando esta entrada. A pesar de las duras condiciones, el juego nos muestra que se puede sobrevivir en la zona de cuarentena, si uno es consciente de sus peligros y los evita. Se conocen dos casos. Un Vortigaunt solitario llamado Gary, que vive en un escondite aislado después de huir del Imperio, y que fue torturado con su cerebro perforado, impidiendo conectarse con su especie a través de la vortescencia. Galanga. Y un rebelde llamado Larry, que vive en la destilería Golden Lion desde hace años, evitando ser presa de las criaturas de Xen y de Jeff. Dicho todo esto, vamos a analizar y mencionar los lugares que componen la zona de cuarentena, que son por las que Alyx pasa durante su aventura, enfrentándose a la fauna hostil y a los soldados Combine. El área del metro es la primera estación que visitamos, claramente dañada y en mal estado,
Varios de sus techos están completamente derruidos y ahora es el hogar de los Headcrabs y Barnacles. Varios vagones abandonados nos indican que el equipo de control de plagas llegó a establecer una pequeña base para eliminar la flora y fauna alienígena, pero fracasaron en el intento y todos fueron asesinados o convertidos en zombies. También es un lugar notable porque nos muestra cómo la reproducción y el crecimiento de los Barnacles ocurre, con las crías aferrándose a los techos y creciendo junto a sus padres. La morada de Gary es el hogar de este peculiar Vortigaun refugiado, que ya mencionamos antes. Se encuentra al final de unos canales y al parecer estuvo escondido un buen tiempo, haciendo el famoso mural que narra las aventuras de Gordon Freeman en el primer Half-Life. Algo que sin duda dejó a todos los jugadores impresionados la primera vez que lo vimos. ¿No encuentra esto fascinante? Gary, al parecer, ha estado alimentándose y cocinando los Headcrabs que encontraba por la zona de cuarentena. No se sabe mucho más de su pasado, salvo que fue torturado por el Imperio y sufre daños cerebrales. Se pasa la mayor parte del tiempo cazando y dibujando en las paredes. Su morada tiene una especie de parte trasera que da lugar a la siguiente área, los túneles de drenaje. Este sitio oscuro es un enorme complejo subterráneo que se extiende bajo Ciudad 17. Se compone de redes de alcantarillado y de otras instalaciones de servicios municipales, como almacenes y oficinas. Es el lugar donde Alyx ve a los Headcrabs blindados y a los Poison Headcrabs por primera vez. También es donde conseguimos la escopeta y la linterna. Estos túneles de drenaje presentan una infestación de la flora de Xen en un estado mucho más avanzado. El equipo de control de plagas no pudo hacer tampoco mucho por erradicar a las criaturas, y fueron superados y asesinados. La estación Fairview forma parte del metro de Ciudad 17. Es importante al ser un puesto de control ferroviario por donde pasan los trenes hacia Nova Prospect, y como tal está vigilado por el Imperio, con varios Combine Grants patrullando las vías y campos de energía que limitan el acceso. Al ser parte de la zona de cuarentena, es común encontrar zombies por allí, y los soldados se ven envueltos en tiroteos a menudo contra ellos, defendiendo la estación. Los Jardines Terminales es el nombre de otra estación subterránea que también es parte del extenso metro de Ciudad 17, con presencia militar Combine. Sus pasillos, túneles y complejos de oficinas ahora son solo un eco de lo que era el planeta antes de la Guerra de las 7 horas, con varias maletas apiladas e incluso sacos de dormir abandonados por el lugar. Desde lo alto de una de sus oficinas se puede apreciar mejor las vistas de la bóveda, un lugar flotante sostenido por un montón de tubos que canalizan su energía, pero de esto hablaremos en detalle más tarde. La Estrella del Norte es un hotel que antes de la guerra parecía tener un gran lujo para sus clientes. Se encuentra a la entrada de los Jardines Terminales. Su amplia plaza posee varios kioscos de noticias y una estatua decapitada del comunista ruso Vladimir Lenin en el centro. Es un edificio memorable por ser el único lugar donde nos encontramos a los Revivers, una clase de Headcrab eléctrico que se mete en los estómagos abiertos de los cadáveres para reanimarlos y convertirlos así en zombies revividos. ¡Mire! ¡Otro cangrejo! Dentro del hotel, la infestación de Xen es más que evidente, con varios tipos de plantas alienígenas que ya vimos en el primer Half-Life, incluso varias nuevas como el Bloater, que reaccionan ante la presencia de Alyx y explotan violentamente cuando se acerca a ellas. Las habitaciones más oscuras son ideales para los Poison Headcrabs. Varios pueden ser vistos escalando los huecos de los ascensores y creando sus propios nidos. En lo alto del edificio hay una subestación enganchada a sus muros que mantiene la bóveda a flote, gracias a los Vortigauns esclavizados que se esconden en el interior de cada una. La planta de procesamiento es un gran edificio con una torre y 3 chimeneas. El Imperio Combine ha instalado varios equipos informáticos aquí, y también hay una presencia notable de zombies. Es memorable por contener varias áreas abiertas para el combate, también por ser el primer lugar donde nos enfrentamos al Combine Supresor, un tipo de soldado pesado que lleva una ametralladora, especializado en pelear a distancia. La destilería Golden Lion es la siguiente área que visitamos, en la zona de cuarentena, abandonada hace mucho tiempo con un montón de botellas de vodka y un solo superviviente. Larry, que es un rebelde que ayudará a Alyx para evitar al peligroso Jeff, enseñándole a distraerlo con el ruido de las botellas al romperse, y así poder avanzar a la siguiente zona, el zoo central. ¡No hagas ruido! ¡Pueden oírnos! Interesantemente, al principio del desarrollo del juego, la destilería iba a tener presencia de soldados Combine, pero Valve eliminó las batallas porque echarían a perder el factor terror de todo el capítulo. No obstante, se pueden ver varios de sus cadáveres y de hormigas león antes de acceder al túnel que lleva al zoo, implicando que ambos bandos pelearon mucho antes de que Jeff existiera.
El zoo central es un área completamente plagada de hormigas león, con sus panales similares al de las abejas, infestando y amontonándose a lo largo de las estructuras y edificios. Es interesante mencionar que el personal del parque zoológico aún preservan sus trajes de cuando trabajaban allí. No se sabe qué ha sido de los animales tras la guerra de las 7 horas, ya que no vemos ninguno vivo o muerto. Alyx en un punto se pregunta si un Heathcraft podría llegar a convertir un gorila en un zombie si se adhiriese a su cabeza con éxito. Los soldados tienen varias torretas apostadas cerca de algunas puertas, aunque Alyx nunca llega a interaccionar con ellas o hackearlas. También vemos una variedad nunca antes vista en Half-Life 2 o sus episodios, la hormiga león escupidora, que se diferencia de la obrera en la coloración brillante y forma de su cuerpo. Su bilis, por el contrario, es azul en vez de verde. No sabemos si la colonia de la zona de cuarentena es la misma de la de Half-Life 2, así que se deja la libertad de los fans teorizar sobre esto. El zoo se encuentra cerca de un patio con accesos enormes al sistema de alcantarillado de Ciudad 17 y edificios derruidos cerca. Los soldados también se les ve enfrentándose a las hormigas aquí. Podemos ver claramente que han establecido puestos de control para repelerlas. Uno de los edificios es usado para atrapar hormigas y sustraer de ellas su saliva, como una solución de limpieza contra la flora de Shen. En este lugar, Alyx consigue tirar la bóveda desde lo alto de los controles de una estación, y tras pasar por un garaje subterráneo con un Strider vivo como parte de la batalla final, consigue entrar. Por último, tenemos la bóveda, una misteriosa instalación que hemos podido ver suspendida en el aire por varios cables, con Vortigaunts dentro para darle energía, desde distintos puntos del juego, y que tras hacerla caer podremos visitar como destino final de Alyx. La bóveda, sin ir más lejos, es una prisión diseñada para contener a cierto individuo que haría temer incluso al mismísimo Imperio Combine. Se trataba de G-Man, quien de alguna forma fue capturado o se dejó capturar para poner a prueba a Alyx y ver si podía ser apta para el trabajo de sus superiores. Es interesante mencionar que el interior de la bóveda desafía las leyes de la gravedad y parece como un espacio que sufre de extrañas anomalías. Si jugamos esta parte con los comentarios de los desarrolladores activados, nos explicarán que se trata de la vortescencia, fluyendo como energía por el lugar. La habitación donde está atrapado G-Man tiene forma de un icosaedro, que visto desde lejos puede recordarnos perfectamente a un bacteriófago. Es un virus que infecta a las bacterias transmitiéndolas su material genético. La simbología o por qué el Imperio dio esta forma a su prisión sigue siendo un misterio. No se sabe qué ha podido ser de la zona de cuarentena durante el inicio de Half-Life 2, aunque sí podemos confirmar con casi total seguridad que fue arrasada tras la explosión de la ciudadela al final del episodio 1. En mi opinión personal, es un sitio que enriquece en cierta manera el saber más de Ciudad 17 y sus alrededores, con nuevos alienígenas oficiales nunca vistos, aunque siempre te quedas con hambre de saber más o de conocer otras criaturas. También nos hace ver lo peligrosa que es la flora de Shen y cómo puede crecer de forma descontrolada si no es detenida a tiempo. Incluso los Combine tenían muchas dificultades lidiando con todo el asunto. Poco más me queda por decir. Supongo que todos estamos esperando a que Valve nos deleite con nuevos sitios que explorar en las próximas entregas, que sean buenas a nivel de narración. No sé, sería interesante ver un mod de Half-Life 2 que explore la zona de cuarentena desde otro punto de vista. Según el mapa, hay muchas áreas por las que Alyx no pasa, y eso da cierta oportunidad a los modders de crear sus propias aventuras. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.